Dice la palabra de Dios, Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 13, lo siguiente: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué palabras maravillosas las que Pablo expresa allí. Y entonces hoy vamos, queridos hermanos, a hablar de el contentamiento. Ese es el título de este sermón, el contentamiento. Cuando pensamos nosotros en esta maravillosa palabra que tenemos por allí, espere que yo abrí el archivo que no era. Que no panda el cúnico, dijo el chavo. El chapulín colorado, eso, que no panda el cúnico. El contentamiento. El contentamiento. Ahora quiero hacer un paréntesis antes de entrar en materia. ¿Por qué es necesario? Porque a veces podemos confundir el contentamiento con el conformismo. Y son dos cosas diferentes. Se parecen mucho. Pero una cosa es contentamiento y otro conformismo. Miremos un poco de qué hablamos cuando decimos contentamiento. Es la capacidad de estar satisfecho en Cristo independientemente de las circunstancias. Estoy satisfecho en medio de lo que tengo o de lo que no tengo. Tengo satisfacción porque esa circunstancia en la que estoy en ese momento no la puedo cambiar. No hay forma de que cambie. Entonces viene el contentamiento que es en Cristo Jesús. Y entonces el conformismo. El conformismo es una actitud de resistencia pasiva que evita el esfuerzo o el crecimiento. Es decir, soy un conformista y a pesar de que puedo cambiar mi estado actual, lo que estoy viviendo, lo que está pasando, está en mis manos hacerlo, digo, no, yo así como estoy bien, no me interesa cambiar. Y entonces es cuando nos vamos a los extremos, y entonces el conformista es una persona que simple y llanamente, si todos los días, única y exclusivamente, tiene aguapanela con pan, pero pudiendo salir a trabajar, puede tener aguapanela con leche, pan y huevos, dice, yo así estoy bien. Eso es un conformista. Es diferente a la persona que no tiene de otra, que no tiene sino aguapanela y pan, y no hay forma de que esa circunstancia cambie. No importa lo que haga, esa circunstancia no va a cambiar. Entonces viene el contentamiento y está gozoso en medio de ese contentamiento. Pablo responde mostrando tres verdades fundamentales. Pablo responde de la siguiente forma y vamos a verlo en 3 puntos. Primero, el contentamiento se aprende, versículos 10 al 11. Segundo, las circunstancias son la escuela del contentamiento. Y tercero, Cristo es el fundamento del contentamiento. Cuando estos elementos están presentes, entonces tú puedes decir, yo estoy teniendo contentamiento y no estoy siendo un conformista. Son cosas muy diferentes, pero que como el trigo y la cizaña
se parecen mucho y entonces necesitamos concentrarnos en qué dice la palabra de Dios para no caer en algo que Dios no nos ha mandado a hacer. En lo que requiere diligencia, dice la Escritura, no perezosos. El conformista raya en la pereza. ¿Sí? El que tiene contentamiento está en gozo constante. Entonces miremos primero, el contentamiento se aprende. Versículos 10 al 11. En gran manera me gocé en el Señor. Permítame, miro el pasaje directamente. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, no conformes. O sea, había un propósito. Ellos decían, tenemos que hacer algo por Pablo. Y no decían, bueno, que el Señor lo cuide. Confiamos en que el Señor lo va a guardar. Confiamos que el Señor hará algo por este hombre. No, dice que ellos estaban solícitos, tenían urgencia. ¿Qué hacemos con Pablo que está preso? Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel. Y queridos hermanos, desde aquí tenemos que transportarnos a la historia de lo que eran las cárceles en aquellos tiempos. No son las cárceles que tenemos en Colombia. No se parecen en absolutamente nada. Las cárceles que tenemos en Colombia tienen desayuno, almuerzo y comida. Y está bien. Tienen cama, tienen sus lugares. Tienen visitas cada 8 días. Y no dependen mucho de ellos para sus necesidades básicas de que los familiares vayan, les den o no les den. No dependen. Pero para el tiempo en que Pablo está escribiendo esto y que él estaba allí en la cárcel, era una cosa totalmente diferente. Allí las visitas eran oro. Las visitas significaban, esta semana voy a comer lo que me dejen. Hoy voy a comer bien porque vino una visita. Tal vez me trajeron ropa limpia porque la que tengo la llevo desde hace ya meses y me trajeron ropa limpia. Lo que pasaba en los tiempos de Pablo en las cárceles no se compara a lo que vivimos hoy. Por eso él dice, en gran manera me gocé en el Señor. En el Señor. Él no dice, menos mal que ustedes llegaron y me van a satisfacer. Él pone por delante al Señor. Porque fácilmente uno podría terminar doblegándose a los regalos, doblegándose a las visitas y diciendo, no, si no fuera por ustedes yo no podría sobrevivir. Pablo siempre ha sido cuidadoso de poner a la persona de Cristo por delante, porque es lo que un creyente debe hacer. De que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No era fácil. No era como que el domingo hay visita y entonces vamos y lo visitamos y ya. No, es que ellos estaban en lugares opuestos, había un mar de por medio, tenían que esperar a que zarpara un barco, tenían que esperar varias cosas, tenían que esperar a que hubiesen los medios. Y tal vez, según lo que se puede leer entre líneas aquí, es que muchas veces no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Buscaron la forma, pero Pablo estaba allí en la cárcel, esperando. Y tal vez algunos se compadecían de él. Y podemos especular cómo era su día a día. No era un hombre que tenía todas las necesidades resueltas. Era un hombre que tal vez pasaba todo un día con un solo pedazo de pan.
y tal vez agua. Y el Señor allí lo sostuvo. Y tuvo personas de otras iglesias también que le visitaban. Pero la circunstancia que estaba viviendo Pablo no era fácil. Y por eso, cuando llegó Epafrodito, llegó el mensajero del amor de parte de una iglesia. Un hermano que estaba preso por predicar el evangelio. No era un hermano que había vivido en la sociedad desordenadamente y que entonces fue castigado justamente por el gobierno, al cual tal vez se le extendería misericordia. Estamos hablando de un hombre que no había hecho nada fuera de la ley y fue acusado. Y las acusaciones en aquellos tiempos eran bien complicadas. El propósito de la cárcel no era detener malhechores, como pasa hoy. Una cárcel, ¿qué propósito tiene? Tenerlos allá guardados hasta que pase su pena y ya. No, el propósito de las cárceles era tenerlo ahí mientras llegaba el juicio, y muchos de esos juicios eran la muerte. Entonces retenían a la persona para que no se fuera a escapar, pero era esperando un juicio y normalmente venía siendo la muerte. En otros casos un castigo social, en otros casos salir al frente del pueblo y ser azotado, pero la mayoría de veces los presos esperaban era la muerte, no esperaban más. Es interesante uno mirar la historia. Cuando tú lees la Biblia y lo lees a nivel de la historia también, y de la historia del tiempo bíblico, vas a enriquecer más lo que estás leyendo. Necesitamos acudir a la historia, porque muchas veces no sabemos y leemos la Biblia como si se tratara de nuestra cultura. Leemos la Biblia a nuestro nivel de estado actual y creemos que así funcionaba, y no, era otro tiempo. El apóstol entonces estaba padeciendo y estaba en estas circunstancias difíciles. Y entonces lo que encontramos es que el contentamiento se aprende. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Lo primero que observamos es que el apóstol dice, fui enseñado en el contentamiento, aprendí a contentarme. Eso no es propio del ser humano. Los seres humanos no nos contentamos con lo que tenemos. No nos gusta, queremos algo más. Aprender el contentamiento es algo que viene o que Dios utiliza para que nosotros seamos ejercitados en él. Pero ¿qué necesitamos? Pasar por dificultades, pasar por pruebas, pasar por momentos de abundancia, pasar por momentos de escasez, y entonces aprendemos el contentamiento. Y fue lo que sucedió con el apóstol Pablo. Él no dice, me convertí automáticamente y aprendí a tener satisfacción. Yo. Eso es algo que yo aprendí de tanto aguantar. ¿Sí? Yo aprendí, o yo antes era. Yo antes era una persona muy amable, y ya después de que pasé por dificultades con otra gente, yo aprendí a no ser amable con nadie. No, lo que Pablo muestra aquí es que lo que él aprendió en medio de las dificultades que estaba viviendo es a tener contentamiento. Él lo expresó desde los primeros capítulos. En los primeros capítulos Pablo nos habla de personas que le estaban haciendo la guerra ya en la cárcel. Personas que predicaban el evangelio para hacerle la guerra al apóstol. Y sin embargo, él dice, estoy contento, estoy gozoso de que Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún.
¿Qué le importaba a Pablo? ¿Que él estuviera bien o que Cristo fuera glorificado o que Cristo fuera predicado? Cuando a nuestra vida o nuestro contentamiento lo llenan cosas materiales, cosas de esta tierra, eso es lo que me tiene contento, pues cuando no las tengo, pues no estoy contento. Cuando me las quitan, pues no voy a estar contento, porque eso es en lo que nos queremos concentrar. Pablo está colocando por delante es que Cristo sea predicado. Y él dice, en esto me gozo y me gozaré aún. En este punto, querido hermano, tú te tienes que preguntar, ¿qué te trae satisfacción? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Estás aprendiendo a tener contentamiento por las circunstancias buenas que vives? Y cuando no tienes contentamiento, no hay buenas circunstancias, entonces ya no tienes contentamiento. ¿Vives según las circunstancias? ¿O vives según la permanencia de Cristo? El único que es permanente es Cristo. Las circunstancias no lo son. No lo son. Hay personas, queridos amigos, que han pasado de la pobreza absoluta, de la noche a la mañana, a tener miles y miles de millones, porque se ganaron una lotería y pasaron de la pobreza a la abundancia total, y al final desperdiciaron, acabaron con todo, se metieron en problemas, porque como no aprendieron el contentamiento, cuando llegó la abundancia los arrasó, y entonces se volvieron unos derrochadores. Lo mismo pasa cuando una persona tuvo mucha riqueza y también de la noche a la mañana cayó en la pobreza. Es una persona que fácilmente se suicida. ¿Por qué? Porque no aprendió el contentamiento, no aprendió a tener escasez y no aprendió a tener abundancia. Pablo está diciendo, yo aprendí. Él no lo sabía. Él era como usted o como yo. No, eso no es natural en el ser humano. Lo que sí es natural en el ser humano es el conformismo. Eso sí está ligado. Pero el contentamiento no es propio del ser humano, es algo que se tiene que aprender. He aprendido. Miren, el contentamiento es una gracia que debe ser aprendida. Y como les decía, por naturaleza el corazón humano es inconforme. Desde el huerto del Edén vemos esta realidad. Adán y Eva poseían todo lo necesario, pero desearon aquello que Dios les dijo que no. Desde el huerto. Miren cómo la palabra de Dios pone este cuadro maravilloso. Vemos a Adán y Eva en el huerto del Edén con 3 ríos, con frutas, con árboles, tenían todo, todo, y había una prohibición. Luego vemos a Jesús siendo llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Al desierto. ¿Qué no hay en un desierto? No hay agua, no hay nada, hay arena, hay necesidad, hay hambre. Y estuvo 40 días en el desierto, 40 noches. Y dice la escritura, para ser tentado. Porque ciertamente Jesucristo es el segundo Adán. El primer Adán también tuvo una tentación, pero no había contentamiento en el corazón de ellos, querían más. Dijo, ay, el árbol era codicioso para alcanzar la sabiduría. Y Jesucristo, no teniendo nada, fue tentado. Y él encontró satisfacción no en las circunstancias, porque las circunstancias no lo podían satisfacer. No había manera de que eso sucediera. Y él dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Eso es el contentamiento.
eso no es lo único que me puede satisfacer. Eso que yo quiero tener no es lo único que me va a satisfacer. Estar en Cristo sí, porque Él es permanente. Eso que tanto anhelo y que no recibo en este momento es una circunstancia que puede cambiar fácilmente. Pueda que la recibas y pueda que al otro día la pierdas, porque así son las circunstancias. Pueda que dure mucho tiempo, muchos años, pero al final cuando te mueras alguien más la va a tener. O sea que no es permanente. Y eso lo aprendió el apóstol Pablo. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Miren qué palabras tan maravillosas las que nos lleva la palabra de Dios en conexión con lo que el apóstol le está diciendo a los hermanos en Filipo. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé. ¿Por qué? Porque Él dijo. No porque simplemente usted tiene que estar contento con lo que tiene y tiene que ser simplemente una persona que no quiere más. Recuerden que no estamos apuntando a eso, recuerden que no estamos apuntando al conformismo. Lo que se está diciendo es lo que te debe de satisfacer ahora, tu tiempo presente, es Cristo en medio de las dificultades que estás viviendo o en medio de la abundancia que estás viviendo. Cristo tiene que ser tu contentamiento. La Escritura no nos deja sin esa base. La Escritura no nos dice simplemente no, usted tiene que aprender a estar contento. Esté contento con lo que tiene y ya, y ahí, y pare de contar. No, porque ese contentamiento sería un esfuerzo humano y no estaría correcto. Sería un contentamiento que va a llevarte al conformismo y te va a llevar a la pereza y no a actuar. Tengo siempre que buscar mejorar mi estado si está en mi poder hacerlo, si es algo que Dios me ha dado las herramientas, Dios me ha dado la forma, trabajar, ahorrar, conseguir y vamos avanzando. Pero lo que tengo ahora me tiene contento porque el Señor es en quien espero. No en que esto que estoy viviendo algún día tendrá que pasar. ¿No te has visto así de esa forma muchas veces? Uy, no, esta vida me tiene cansado, esto algún día tendrá que cambiar. Es que no puede ser posible que toda la vida yo esté viviendo así. ¿Cómo es que los demás sí tienen? Y uno como siempre. No, esto algún día tiene que cambiar. Está esperando en las circunstancias y no está llevando eso a la persona de Dios, a Cristo. El contentamiento no lo encuentras en que cambien las circunstancias. El contentamiento lo encuentras en que Cristo ya es presente en tu vida. Es presente. Cuando el escritor de Hebreos dice estas palabras, nos transporta a Josué 1:5. Dios le dice a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dios nos prometió a través de Cristo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Si tú has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, si Cristo es tu Salvador, es tu Señor, en Él puedes esperar porque Él prometió que ahí va a estar. Entonces pregúntate, ¿por qué caigo en el conformismo o en el desaliento del mundo por las circunstancias que estoy viviendo? ¿Qué es lo que está gobernando mi corazón? Si lo que está gobernando tu corazón son las circunstancias, vas a ser una persona contenta dependiendo de la situación. Y vas a ser una persona muy amargada también dependiendo de la situación. Porque estás esperando en el incorrecto.
Segundo punto, las circunstancias son la escuela del contentamiento. Ahora, Dios sí utiliza las circunstancias. Es diferente a que tú te pares sobre las circunstancias y vivas tu contentamiento sobre las circunstancias. Es que Dios, el soberano Dios, el rey sobre todos, el rey de tu vida, te pone en circunstancias para que aprendas, para que conozcas, para que le necesites a Él. Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. ¿Estoy qué? Enseñado. Pablo entró a una universidad, hizo un posgrado, tomó una maestría que se llama contentamiento y que la vivió en esta tierra en medio de las circunstancias que estaba viviendo. Pregúntate una cosa: ¿cuál es tu escuela? ¿Le estás creyendo al mundo que dice que la universidad de la vida nos enseña a cerrarnos con los demás? Que la universidad de la vida nos enseña a no ser amables, que la universidad de la vida nos enseña a que uno tiene que estar prevenido. ¿O eres como Pablo que dice, la universidad de la vida me ha enseñado, a través de su gran maestro, el Espíritu Santo, a tener contentamiento? Las circunstancias son el aula. Son el aula, es donde Dios te pone. Pero el maestro no es la circunstancia, porque todos los seres humanos pasan por circunstancias. ¿Sí o no? No hay un ser humano que no haya pasado por circunstancias buenas o malas. Algunos han vivido su vida por causa de sus decisiones en circunstancias muy malas. Desde que se levantan hasta que se acuestan, están totalmente arruinados porque fue el producto de sus decisiones. Y muchos de ellos toman las circunstancias como si fueran los maestros de la vida. Aquí Pablo lo que está enseñándonos es que hay un maestro en esas aulas, que esas aulas son necesarias pasarlas, ese salón de clase. Ese salón de clase puede ser la escasez. Y Pablo tuvo mucha escasez. Pero Pablo también dice que él estuvo en un salón de clase. Ya cuando pasó de la primaria, luego lo tuvieron que llevar a la secundaria. Y allá aprendió también en el siguiente salón una materia más que tenía que aprender: la abundancia. Pablo tuvo abundancia. Tanto que él se daba el lujo, si se puede decir así, de decirle a algunos: no, tranquilo, no me des nada, tranquilo, yo puedo, estas manos me han servido, no quiero ser gravoso a ustedes. Y él mismo trabajaba y ganaba. Y él en este momento está hablando de una circunstancia que está ¿dónde? Una circunstancia que está en la cárcel, donde él no podía hacer nada para él, donde él tenía que depender de otros. Dime si te es fácil depender de otros. Dime si no te remueve el orgullo que tengas que depender de otros. Cuando somos niños somos felices dependiendo de nuestros padres, ¿no? Y a veces uno dice como que, ay. Pero cuando llega un momento en que tienes, por causa de las circunstancias que estás viviendo, depender de ellos o depender de tus hijos, ¿cómo tomas esa situación? ¿Tu orgullo no te deja? No, es que yo no voy a dejar que a mí me den nada porque yo para eso puedo. Y es más por orgullo que porque la circunstancia te lo permita. Tal vez la enfermedad, tal vez la edad, tal vez una imposibilidad que tenga que ver con la sociedad, no hay trabajo.
y ves esa aula como resistencia porque tu orgullo no te deja, o ves esa circunstancia como Dios quiere enseñarme a ser humilde. Dios quiere enseñarme a tener contentamiento. ¿Cómo estás llevando esa circunstancia? ¿Con qué lupa la estás mirando? ¿Cómo vives la prosperidad y la necesidad? ¿Cómo vives la saciedad y el hambre? Son contrastes que Pablo habla allí, ¿no? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Son contrastes muy grandes el uno del otro. Pero los dos son lugares para aprendizaje. De los dos tienes que aprender. Porque como decía, queridos amigos, hay personas que pasan por esas circunstancias y están tan acostumbrados, por ejemplo, a la escasez, que cuando van a recibir abundancia se les saltan los ojos y cometen locuras. O las personas que tienen mucho y de repente no tienen nada, pasan lo mismo porque no aprendieron a tener contentamiento. De ambas cosas. Pablo es claro cuando él dice que de ambas cosas ha aprendido. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Necesitamos aprender. En medio de la abundancia, a saber que en algún momento pueda que no tenga todo. Aprender a tener cuidado con el desperdicio, a tener cuidado con, no importa, yo pago lo que sea. Y luego llega el momento de escasez y entonces ahora sí importa. Oh, ¿y ahora qué voy a hacer? Pablo fue un hombre que fue enseñado en todas estas cosas. En todo estoy enseñado. La expresión tiene la idea de haber sido entrenado. Dios estaba usando cada circunstancia como un salón de clases. Nada era desperdiciado. Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Vieron de dónde tomó Jesús estas palabras? Jesucristo no se la inventó. Jesucristo, cuando estaba frente al enemigo, no digo, ¿y con qué le salgo a este diablo? ¿Con qué le digo? ¿Con qué lo dejo callado? No, Jesucristo utilizó la misma palabra de Dios. Miren qué maravillosa conexión que hace Cristo con el Antiguo Testamento. No dejó el Antiguo Testamento como, eso es el Antiguo Testamento, eso no tiene nada que ver. Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué, de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y él dice, Deuteronomio, allí cuando se le está hablando al pueblo de Israel, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. No les decía, acuérdense de dónde lo saqué, acuérdense para que, no sé, recuerden esos momentos tan chéveres, entonces de pronto una selfie allá pasando el mar, o sea, una foto para el Face, porque estamos pasando por el desierto. No, ellos no estaban haciendo esa clase de memoria, no estaban recordando esa clase de cosas, ellos estaban recordando, era cómo Dios estuvo con ellos en medio de las circunstancias difíciles que estaban pasando. Y pasaron por muchas. Usted podría hacer una lista de todas las cosas por donde Dios hizo pasar al pueblo de Israel, y en cada una de ellas Dios les enseñó. El pueblo de Israel es un ejemplo
maravilloso de cómo Dios nos pasa por nuestro desierto. Cada uno de nosotros tiene un propio desierto, ¿no? Cada uno sabe el desierto que está pasando antes de que llegue el día en el cual el Señor nos pase al otro lado. Nos haga cruzar a la tierra prometida. Pero en tanto que eso sucede, estamos en un desierto de insatisfacciones. Estamos en un desierto de necesidades. Estamos en un desierto de angustias. Estamos en un desierto del cual muchas veces nos quisiéramos desligar. Pero en medio de este desierto Él nos dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Tú puedes traer satisfacción a tu vida a través de un pan. Te quita el hambre. Pero al instante o a los 20 minutos, media hora, una hora, otra vez, vas a tener hambre. Otra vez. Pero si llenas tu vida de la persona de Dios, la satisfacción y el contentamiento van a ser permanentes y eternos, porque Jesucristo es el verdadero pan del cielo. Y Él dijo que el que come de Él no tendrá sed jamás, permanencia total. Qué diferencia, ¿verdad, hermanos? ¿Qué tal nosotros aquí prometiéndote? ¿Tienes dificultades? Hay momentos difíciles en tu vida, ven, acércate, nosotros tenemos la solución. Seríamos una iglesia mentirosa, hermanos. Aquí no estamos para decirte, si tú te acercas al Señor, todos tus problemas se van a acabar. Eso no dice la palabra de Dios. A nosotros nos es concedido no solo que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él, en tanto que Él viene. ¿Estás pasando por dificultades? El Señor está contigo. Él te va a ayudar, cree en Él, encuentra la satisfacción en Él. Ayer estábamos leyendo un escrito de John Piper y habla acerca de en dónde estamos encontrando nosotros la satisfacción. Y tenía que ver con la lujuria. Y es que los seres humanos queremos satisfacer deseos que están en nosotros. Y cuando nosotros satisfacemos esos deseos por nosotros mismos, por nuestros propios medios, vamos y pecamos. Porque el pecado ofrece satisfacción. Yo no sé la primer persona que va a pecar diciendo, ay, me tocó, ay, qué piedra, yo no quiero, pero me tocó. No hubo de otra. Ay, yo quisiera pasar, Señor, pasa de mí esta copa. No, uno peca con ganas. Uno peca porque el pecado trae satisfacción. Uno peca porque es que es rico, pero es una mentira, porque no trae satisfacción continua. La pregunta es, la expresión que estábamos leyendo allí con John Piper no era, ya no tenga más lujuria. Usted es lujurioso, no tenga más lujuria. Oh, no, pues qué consejote. No, eso no fue. Fue más bien, busca la satisfacción en Cristo. Ve a Él en medio de tu pecado recurrente. Busca satisfacerte en Cristo. No le creas a tu carne y al pecado y a Satanás de que esa satisfacción que te está ofreciendo va a ser duradera. Porque Él nos dice una mentira o una verdad a medias. ¿Trae satisfacción? Sí. Claro que trae satisfacción el pecado. Pero es una satisfacción que cobra la eternidad. No decimos aquí que la salvación se pierda de alguna manera. No creemos en eso. Creemos que Dios salva a aquel que dijo que iba a salvar y Él se encarga de esa persona. Pero una de las formas en que tú vas a saber que estás siendo salvo es porque no estás cediendo a la tentación, es porque no estás cediendo al pecado, es porque cada vez más buscas satisfacción en Cristo y no en las circunstancias de esta vida. Esa es una garantía, es la garantía de que Dios te salvó. Si eso no pasa, si tu satisfacción tiene que ver contigo, deberías de ir a la cruz nuevamente y decirle,
Señor, perdóname, yo realmente no he creído en ti. A mí me gusta ese cuento de la religión y me gusta como suena de bonito, pero realmente yo a ti no te he creído. Perdóname. Porque si no hay mayor pecado sobre la tierra delante de Dios que la incredulidad hacia Dios. Si el hombre no se arrepiente, no tendrá vida eterna. Puede portarse lo mejor posible, puede ser lo más lindo, puede ser, hemos dicho, no, un sol en esta tierra. Pero si no ha creído lo que Dios dice que debe creer acerca de lo que Él dijo, es un enemigo de Dios. Y su contentamiento no lo está buscando en Dios, sino que lo está buscando en algo que Dios mismo aborrece. Dios no te está pidiendo un favor. Y yo no quiero ser un hombre que viene a decirle, ay, mira, Dios te ama tanto, ven para acá y es que tan lindo, mira, tome, reciba a Cristo. Como si Dios estuviera mendigándole amor al ser humano. Es al contrario, querido amigo, querido hermano, es al contrario. Tú deberías de mendigarle a Dios. Tú deberías de suplicarle amor a Dios. Tú deberías de suplicarle a Dios que abra su corazón y te reciba. Es lo que tú deberías de entender. Él está enojado por causa del pecado y Él tiene la razón. Él es justo. Es por eso que cuando vamos a Él vamos en arrepentimiento. Cuando vamos a Él no vamos sobrados. ¿Qué hace? ¿Qué hace Dios? ¿Cómo está? Bueno, aquí vengo, lo voy a recibir, siga pues. Esa es la actitud que muchos seres humanos creen que pueden tener con Dios. Ay, bueno, está bien, venga, entre, haga lo que quiera con mi vida. Oh, no, no. Señor, si tú quieres. Señor, si tú quieres que recobre la vista, dijo el hombre que le encontró en el camino. Si tú quieres. ¿Cómo es tu actitud con Dios? Señor, si tú quieres, sálvame. Señor, si tú quieres, perdóname. Señor, vengo a ti a encontrar satisfacción en ti. Necesito de ti. No tú necesitas de mí. Y por último, queridos hermanos, que lo he ido diciendo, prácticamente haciéndoles spoiler, Cristo es el fundamento del contentamiento. Cristo tiene que ser el piso de mi contentamiento. Cristo es sobre quien me tengo que levantar, no sobre mi iglesia, no sobre mi pastor, no sobre mi familia, no sobre mi abundancia, tampoco sobre mi escasez. Porque tanto del uno como del otro nos sentimos muchas veces orgullosos. Ah, yo sí estoy muy orgulloso con lo que tengo, yo sí no necesito ser rico ni nada de eso, yo estoy bien como estoy. A mí no me importa nada el resto, que haga lo que quiera. No está mostrando a Cristo. Y no fue lo que dijo Pablo. Pablo no dijo, la verdad es que a mí me importa lo mismo si tengo o no tengo. Esa no fue la expresión de Pablo. ¿No ha sido la expresión muchas veces de nosotros? A mí me da lo mismo. No, eso no es lo que el Señor te mandó. Es a tener contentamiento en el lugar adecuado. Y aquí está el versículo que lo rompe todo, versículo 13, y que es tan malinterpretado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy un inconformista, o soy un conformista, perdón, más bien, soy un conformista que no me levanto a trabajar, que no me levanto a hacer, que no me levanto a estudiar, que no me levanto a sudar la gota gorda, como se dice, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no es lo que el apóstol está diciendo. El apóstol de ninguna manera está justificando la pereza, la quietud por no avanzar, por ejemplo, en conocerle a Él,
en leer la palabra de Dios, en aprender cada vez más, en buscar conocer más las escrituras, ¿sí? Con lo que él está diciendo del contentamiento. Muchas veces este versículo se está usando para cosas como mis logros humanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo. Yo sí voy a salir adelante y yo no necesito de nadie porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no fueron las palabras de Pablo. Eso es una, ¿cómo se dice? Eso es un texto fuera de su contexto. Cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no le está diciendo a los hermanos, ¿sabe qué? Si quieren venir a visitarme bien y si no, pues no, hagan lo que quieran. No, él está diciendo gracias por haber venido. Pero lo que les está diciendo es lo siguiente: hermanos, no podemos caer en sentirnos satisfechos por cosas externas, sino mi satisfacción tiene que ser en Cristo Jesús. He aprendido a tener contentamiento porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aprendí a vivir en la escasez porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aprendí a vivir en la abundancia porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en ese contexto, no en el contexto, querido amigo, de utilizar el versículo para que mañana tienes un examen en la universidad y durante toda la semana no estudiaste y esa noche te fuiste de rumba o te fuiste de pijamada y al otro día tienes que estar en la universidad donde sea tomando el examen y entonces te pasan la hoja y ay, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y comienzo a llenar el examen. Y si no sabes, tu examen no va a pasar de un 3 o un 2 o un qué sé yo, porque Dios no te garantizó que te iban a llegar a la memoria las cosas, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. El Señor no es una alcahueta. El Señor es justo. Y entonces eres esposo y tienes una familia que tienes que llevar por delante y tienes que moverte. Pero no, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor sabrá qué hace conmigo y cuando venga lo del arriendo y cuando venga lo del mercado. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, así no funciona esto. El que no provee para su casa es peor que un incrédulo, dice la Escritura. Entonces te das cuenta que yo no puedo utilizar ese versículo para todo lo que a mí se me parezca. Eso se llama un pretexto. Utilizar un texto fuera de su contexto es un pretexto para hacer lo que a mí me parece. Pablo no está usando esa figura allí en las Escrituras. Cristo es el que le fortaleció. Alguna vez utilizaba un ejemplo, queridos amigos. ¿Conocemos a Popeye? Las caricaturas de Popeye, ¿sí? Popeye el marino. Popeye el marino era un flacuchento, un bambón, para algunos bonitos y para otros feo, con una personalidad muy así, alegre y no sé qué, pero venía Brutus o Blutus y era su enemigo, ¿sí? Y primero agarraba y lo amarraba, le hacía hasta para vender, lo dejaba, y entonces él sacaba sus espinacas. Es la caricatura con la que crecimos muchos. Sacaba las espinacas de un tarro, de una lata. Yo no me imagino comiendo espinacas así, pues yo personalmente no. Yo para comer espinacas tiene que ser con huevito, bien preparadita, de resto no me como una mata de esas, ni siendo cierto. Pero la figura decía que eso, la espinaca era lo mejor que podía haber, y se abrían esas espinacas, y él se las comía, y entonces, fuerte, ¿cierto? Tú puedes trasladar esa analogía a tu verdadera fuerza que es Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me fortalece algo externo de ti. Ese externo de ti debe ser Cristo, no las circunstancias. La circunstancia, recuerda que es la escuela, es el salón. Cristo es el maestro, el Espíritu Santo es el que te guía en medio de esas circunstancias. Pero Cristo es el que te debe dar
la satisfacción, el gozo, el contentamiento. Él es el que hace eso, que suceda eso en ti. Cristo es el que te tiene que fortalecer como la espinaca fortalecía a Popeye el marino. ¿Qué te está fortaleciendo hoy? ¿Tu carácter? Tu carácter es el que yo sí no me la dejo montar de nada ni de nadie, yo soy capaz. Entonces estás buscando la satisfacción en el lugar equivocado. Cristo es el que debe ocupar ese lugar. Cristo dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, porque separado de mí nada podéis hacer. Quédate con esa analogía, querido amigo. Popeye, sin comerse las espinacas, nada podía hacer. Era un inútil. Tú y yo, sin Cristo, y perdóneme si te suena feo, somos unos inútiles. Es en Cristo en quien encontramos el contentamiento. Es en Cristo en quien encontramos la verdad.